Bueno, buenas noches. Hoy sábado 13 de julio, con una noticia lamentable de verdad de Estados Unidos, como ya hemos visto algunos titulares bajo ataque, pero ¿qué mejor para explicarnos un poco qué significa, en qué entorno estamos y hacia dónde vamos con este atentado al expresidente Donald Trump, candidato presidencial para las elecciones generales que se van a realizar el próximo mes de noviembre? Señor Guillermo, usted como exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, esto que acabamos de ver hace minutos, ¿qué significa? Bueno, primero que nada, es un símbolo de la tensión y de la división que hay en el país, llevado a a medidas totalmente extremas y radicales, a- al punto de tratar de asesinar a un candidato presidencial. Eso es sumamente grave porque enaltece y cita e irrita a tanto a los, a los que apoyan al presidente Trump como a los que en realidad ven esto como un ataque político y pueden tener reacciones, que Dios quiera que no sea así, o sea, de revancha en contra a otros bandos políticos. Así que es un irritante, es un gatillo para una situación que pudiera empeorar muchísimo. Y del punto interno de Trump, obviamente, eh, ahí, en mi opinión, yo he estado en protección presidencial varias veces y ya hay varios anillos de seguridad. Y en mi opinión, ahí la seguridad no fue, aunque los oficiales del servicio secreto son excelentes, pero ahí hubo falta de redundancia en los anillos. Y eso me lo decía un experto, Eduardo Hurtado, ahora también. Usted como militar y usted, perdón, como exoficial de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y con esto que nos está diciendo, yo como periodista, a lo largo de estos 15 años he cubierto varios eventos de candidatos presidenciales y generalmente hay un anillo y así funciona. Explíqueme si algo ha cambiado, porque Eduardo coincidía con usted que hubo una gran falla del servicio secreto. A nosotros como periodistas llegamos, los equipos los dejan en la tarima, todas las personas que van detrás son chequeadas, hay un equipo de avanzada. A nosotros nos retiran un par de horas mientras escanean todos con los perros y con los equipos especiales y después nos hacen entrar, pero escaneándonos siempre. ¿Eso se perdió? ¿Hubo algo? ¿O pudiera hablarse de infiltración? Todo posible, Alejandro, con este tipo de cosas nosotros no descartamos nada. Definitivamente hay anillos de seguridad redundantes en las distintas periferias, en las distintas cercanías al presidente. Se empieza por los magnetómetros, como tú indicabas, que eso no se falla nunca o nunca se debe fallar para cualquier número de personas que entren a un rally, a una reunión política de un candidato presidencial o de un presidente. Eso siempre se pone en marcha y eso es sumamente minucioso, o sea, no solamente el aparato electrónico, sino que se miran dentro de las carteras. Hay veces que se toca a las personas si hay alguna indicación de que hay alguna eh, indicación eléctrica o electrónica de que la persona tiene algún metal arriba. Eso es muy minucioso. Pero aparte de eso, dentro del público hay agentes encubiertos de la policía local, de la policía estatal, de la Policía Federal en distintas agencias del nivel federal, inclusive obviamente el Secret Service, el FBI, Homeland Security, etcétera, etcétera, que están inmiscuidos, o sea, están mezclados con la audiencia y que se camina. Nosotros caminábamos por distintos lugares como participantes en el rally o en las reuniones y nadie sabía que en realidad estábamos haciendo un servicio de protección al presidente. Y ya una vez en el anillo interior, que está más cerca al presidente, en el cual yo también he estado ahí, imagínate, ahí hay una redundancia, hay una metodología y una estructura increíble porque son en ángulo, los que cubren un ángulo que no tienen que cubrir para otro ángulo. O sea, es un ángulo, es un círculo de 360 grados de protección inmediata al presidente. Ahora, fíjese, según me dicen otros expertos, los sonidos, que además nosotros los que estamos siguiendo el acto por televisión, se oyen los disparos muy cerca. Me hablan de una calibre 22, yo la verdad que soy desconocedor de armas, no poseo ninguna de ellas, y me dicen que no es una pistola, un arma que pudiera engatillarse, es más fácil de manejar, pero pareciera que fue cerca, dentro. Ya hablamos de la seguridad, pero
En ese caso, ¿no debería estar ya detenido? Es decir, porque si hay tantos policías infiltrados, está el servicio secreto, ¿ya lo hubieran detenido? ¿Se supiera eso? ¿O eso se maneja con una discreción mayor? Aquí está entrando, y ya le vamos a dar paso dentro de unos minutos a un ex militar y experto en armería. Sí, Alejandro, hay varios servicios de inteligencia extranjeros que usan la 22, la calibre 22 como acto de asesinato. Uno pensará que usarían mayor calibre, el 9 milímetros, inclusive otros calibres, el 40, el 45, que es extremo, un revólver Magnum, etcétera. Pero hay mucho precedente de servicios de inteligencia extranjeros que utilizan la pistola calibre 22 para asesinato, casi siempre a corta distancia. Y usualmente son más de un tirador, sino dos tiradores con pistola 22 o sea, cerca del blanco, o sea de la persona. Eh, yo no he visto los detalles, ni nadie sabe los detalles, pero el hecho de, esto es totalmente especulación, el hecho de que haya sido una lesión tan superficial y que haya sido aparentemente algo que no fue intrusivo, porque lo hubieran podido matar perfectamente con una calibre 22, pero no fue así, gracias a Dios. Pero sí se utiliza y en el momento que no solamente los que protegen al presidente inmediatamente cerca de él, sino los que están, como decía, en la audiencia, ellos inmediatamente ven de dónde salió el tiro ese, es obvio, por el humo, por la detonación, etcétera. Inmediatamente van a ir a la persona, que el target, o sea, a coger la pistola, a tirarlo al suelo, y hay veces que se hace con discreción, pero en este caso no hay discreción. En Claro. este caso hay una neutralización absoluta. Así es. Y bueno, le damos la entrada y le agradezco. Yo sé que estaba, según él, mal vestido, pero te agradezco porque es importante analizar, porque hay mucha gente que quiere tener la información. Ahora, al señor Guillermo estaba llegando a su casa, yo me tengo que ir a Radio y Televisión Martí, pero bueno, quiero terminar de grabar este espacio para los que nos siguen. José Ramón Salas, ex militar, además experto en armas, tiene una armería Black Hawk aquí ubicada muy cerca de Doral. Y la pregunta que te quiero hacer a ti, José Ramón, es, fíjate que lo hieren en la oreja derecha, pero pareciera una advertencia, o la persona que además hizo el intento de entrar, colarse, romper los anillos de seguridad. ¿Cuál es tu lectura para no especular desde este lado? Mira, la información que se tiene es muy escasa todavía. Todos estamos sorprendidos por lo que ha ocurrido y que estas cosas estén ocurriendo en este país. Este, Sin embargo, te puedo decir de que es una situación bien delicada, ¿ok? Yo no diría que sería una advertencia, porque alguien que trata de violar todos esos anillos de seguridad, el objetivo final va a ser lograr el objetivo, que en este caso sería causar un atentado contra esta personalidad. ¿Me entiendes? Yo no creo que ya después que la persona haya llegado tan lejos, vaya, digamos, vamos a dispararle en la oreja para que no le pase nada y para que sea una advertencia. Yo no diría que es eso. Yo trabajé 5 años en la escolta del presidente de Venezuela y trabajé en los anillos de seguridad y pueden pasar cosas como esta porque ahí vemos la vulnerabilidad que tiene una persona muy importante cuando se debe al público, porque él es un político y se debe al público. Entonces no pueden tenerlo con un vidrio de por medio antibala, no lo pueden tener aislado de la gente. Entonces, los sistemas de seguridad y los anillos de seguridad que utilizan las escoltas tratan de cubrir todos los posibles eventos, pero pasan cosas como esta. Yo no diría que es una advertencia, yo diría que más bien fue que no dieron con su objetivo. ¿Usted coincide, señor Guillermo Cueto, Sí, especialista en seguridad nacional, con lo que dice José Ramón Salas? totalmente. Eso, las advertencias en ese sentido, ¿no? Como él dice, eh, con mucha certeza y mis saludos y mi respeto hacia él. Sí, yo coincido con él, eso no fue advertencia, fue un atentado a matar. No lo mataron porque Dios lo protegió y porque todas las cosas estaban para que no lo mataran. Pero de que fue por lo que se sabe y por lo que hemos visto, los ángulos, etcétera, de que fue un atentado de asesinato, lo creo que sí, y yo creo, reitero, que por las indicaciones que hay, es posible, una conjetura, pero es posible que haya sido algo de menor calibre, una calibre de 22, como decía.
Adelante, vamos a hacer otro espacio con ustedes dos. De hecho, los invito quizás más tarde los voy a llamar de Radio y Televisión Martí, que vamos a hacer un especial, pero quiero hacer una pregunta a ambos. Ya que tenemos pocos elementos hasta el momento, cuando estamos hablando de este atentado a un candidato y en medio de la polarización que se está viviendo en este país, ¿realmente esto indica que vamos en qué camino en los meses que quedan para celebrar estas elecciones? Ok, mi opinión, Alejandro, no, mi opinión no. Yo sé, y lo hemos comentado en otros programas tú y yo, en otros programas, de que aquí hay penetración, infiltración y presencia de terroristas venidos de distintos lugares, pero estamos incluyendo Cuba, Venezuela, Irán, etcétera, de que están operando en los Estados Unidos. No son terroristas activos, son operativos, no son gente de conspiraciones políticas, no, son operativos eh, letales y que los hay y ellos han estado activos en la toma, creo que lo conversamos nosotros, en la toma de Hamilton Hall en Columbia University. El que dirigió la operación esa fue un operativo de Hamas que había acabado de salir de Cuba, era de origen hispanoamericano, pero estaba en los Estados Unidos, auspiciado y había estado con la seguridad cubana muy poquito antes, tal vez 2 semanas, 3 semanas antes en Cuba. O sea, pongo eso como un ejemplo de la presencia operativa de los individuos que son terroristas, son operativos de países que están en contra de Estados Unidos y hacen cualquier cosa por lograr sus objetivos. Y eso se ocupan de reclutar a individuos nativos en los Estados Unidos de distintas nacionalidades y etnias que los entrenan y lo usan como surrogates, peores, para llevar a cabo este tipo de atentados para no ellos enseñar su mano. José Ramón, este espacio, me tengo que ir, me encantaría seguir hablando con ustedes. ¿Crees que pudiéramos estar bajo, ya que esto que dice el señor Guillermo es preocupante y no es descabellado, bajo el ataque de tanta gente que se ha infiltrado con esta migración, donde se ha colado tanta gente, incluso el Tren de Aragua, pudiéramos estar las instituciones, puntos clave en el país también, bajo ataques del terrorismo? Mira, pudiera ser porque hay intereses más allá de los intereses nacionales, ok, de aquí de Estados Unidos, de que el señor Trump no llegue a la presidencia. Entonces, indudablemente, lo que dice el señor Guillermo es muy cierto, y saludos, por cierto. A eso marca una tremenda polarización y esperemos que se desarrollen más los eventos para que nos digan, y quizás fuera mejor que sepamos que es un lobo solitario, alguien que cree que él tiene el derecho de tomarle la vida a cualquier persona, cosa que va en contra de los signos de Dios, y que haya actuado por sí solo en este hecho lamentable que ha ocurrido. Bueno, les agradezco a ambos. Seguiremos conversando. Gracias a José Ramón Salas, y ex militar y experto en armas, y al señor Guillermo Cueto, como siempre. Los llamaré más adelante vía telefónica para que colaboren con nosotros en Martí Noticias. Este espacio llegó a ustedes, amigos, gracias a Jenny Páez, mi abogada, que le recomiendo siempre, porque es importante esto de la migración. Y como ahora las cosas se van a poner peores, siempre hay que tener un abogado experto para que lleve adelante sus casos. Jenny Páez, de Páez y Asociados. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.